Hola Luis, ya puedes abrirte el micro que empezamos ya en este café de la lluvia. Abierto está. ¿Se me Ahí oye? está, perfectamente, se te oye Vale, muy bien, perfectamente. muy bien. Ahí está, perfecto Luis. Oye Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el café de la lluvia. Bienvenido a tu casa, Gracias, a, gracias. a este café. Aquí tengo el libro, Bien. aquí está, este libro. Mujeres de armas tomar, grandes guerreras de la historia, escrito por Luis Soravilla, publicado y editado por la principal de los libros. Luis, la primera pregunta es obligada y es obvia, seguramente. ¿Por qué te Sí. decidiste, te decantaste por este tema? ¿De dónde lo viste, no? Para decir, necesito escribir un libro. Y ahora iremos a los mecanismos que has empleado, pero ¿por qué el tema? A ver, el tema, yo quería escribir un libro sobre, pon muchas comillas, sobre batallitas, porque hay muchas historias singulares que son muy divertidas, muy locas, y algunas de ellas tienen que ver con mujeres. Cuando aconsejado por Javier Traité, acudí a mi editor, al que me publicó el anterior libro sobre filosofía. Comentamos un poco el tema y me dijo, ¿por qué no lo haces solo sobre mujeres? Y como era un tema relativamente inédito, sobre todo en este aspecto, en mujeres que combaten, que empuñan las armas, pues me dije, pues adelante. Y así fue. Qué bueno, Luis. Luis, eres ingeniero industrial y licenciado cum laude en humanidades. Te has formado Sí, en el ámbito de la comunicación institucional y empresarial, en el mundo editorial, energía y medio ambiente. Así que lo de medio sí. ambiente que hemos hablado anteriormente seguramente te suena el tema de los plásticos y las abejas. Actualmente eres lector profesional y colaboras en otras tareas de edición con algunas editoriales. Estás metido, por tanto, en el mundo editorial. Eres Sí. autor de La Conjura de Perú. No sé si lo he Eh, pronunciado bien, es mi ay, francés. yo le digo perregaux porque de francés no tengo. Lo leo, pero hablarlo no me atrevo. Historia torcida de la filosofía. Y además tienes un blog estupendo que se llama El Cuaderno de Luis. Y te gusta mucho la esgrima. Y además también de Sí. esgrima se habla en el libro. Ya nos has explicado por qué el tema, ¿no? El enfoque del mismo. Y claro, en este libro hay cosas muy interesantes. Hay imágenes, hay dibujos. Esos dibujos que aparecen a lo largo del libro, estas pequeñas... Vamos a ver, vamos, que los oyentes lo vean. Sí. ¿Esto quién lo ha... ¿Es tuyo? ¿Lo has realizado tú? ¿Hay un Es mío, es dibujante? mío. O sea, son dibujos tuyos. Son míos, son míos. Es poner en escena totalmente al lector en clave, no siempre humorística, pero bueno, en clave incluso ácida en muchas ocasiones. Por ejemplo, aquí que tenemos el mundo faraónico, ¿no? En el mundo del antiguo Egipto. Es muy interesante. Son tuyas. Fíjate, vamos a empezar por la inspiración. ¿Cómo te inspiras a la hora de crear este tipo de viñetas? ¿Cómo lo haces? Dibujo desde muy pequeñito y no he parado de dibujar. Y es una manera de expresarme. Lo dibujo, no tengo aquello que dices voy a hacer, voy a dejar de hacer. Lo pongo siempre un poco humorístico, un poco a veces, comillas, tierno, a veces gamberro, pero es un dibujo que me sale, no hay más. Qué bueno. No sabe. Eso el crítico empezará a preguntarse que si Freud, que si el postestructuralismo y estas cosas, y yo no. No, no, yo dibujo, déjenme, me pide la inspiración, la musa, o como lo quieren llamar, y aquí están estos dibujos. Bueno, es que este dibujo de... Voy a compartir, es que no lo siento Luis, tengo que compartirlo, No, además como no, esto tú se ve, comparte, comparte. ahí la guillotina, este es Levántalo un tremenda. poco. Ah, sí. Ah, ¿sí? Ah, sí. Ahí. Sí. Perfecto. Bueno, que los oyentes que estén luego en el podcast sepan que estamos viendo y dibujos, ¿no? de Luis y también pueden verlo en YouTube, que este parte del programa también estará en YouTube para que lo sepan todos los oyentes del podcast, Luis. Bueno, hemos visto también la razón de los dibujos, eh, hemos visto la razón por qué mujeres de armas tomar. En cuanto a las fuentes, ¿cómo te has documentado para hablarnos de estas mujeres de armas tomar? ¿Qué proceso de documentación has seguido? ¿Dónde has acudido? A ver, depende de cada una, porque hay casos, por ejemplo, Hatshepsut salen muchos libros de egiptología, en muchos libros de divulgación, en artículos de revistas. O sea, es relativamente fácil coger la biografía de Hatshepsut. Pero, por ejemplo, en las guerras carlistas, en las mujeres de las guerras carlistas, o en un ejemplo que sale una cantinera de la época de Napoleón, aquí la búsqueda ha sido más en revistas especializadas, en archivos militares a los que se accede por Internet, en documentación aparte para ambientar la época.
un poco de todo. Hay mucho trabajo de fondo que no se nota y creo que lo bueno es que no se note. Justo te iba a comentar eso, por eso te preguntaba digamos, las fuentes documentales, porque escribes de una manera ligera, una prosa ligera, diálogos, un estilo Sí, narrativo que se lee muy bien, se lee muy fácil y además es un estilo que nos hace esbozar en más de una ocasión una sonrisa. Es que yo me he reído a carcajadas con alguna me de las alegro. situaciones que te he comentado antes fuera de micro y que luego iremos a ella. Nos hablas de esa documentación, de hecho, si te parece, vamos a ir a algunos de los temas que abordas en el libro. Hablas Sí. de mujeres de armas tomar a lo largo de la historia, sigues un eje cronológico. Nos has hablado de capítulo de la guerra carlista, que además es bastante desconocido, lo que justo la guerra carlista, porque bueno, Hatshepsut, obviamente conocemos, pero no me resisto a leer algunas cosas que tengo aquí anotadas A de ver. tu libro. Voy a ello, voy al primero de ellos, porque claro, es que esto, para que los oyentes, aparte de ilustrados con las viñetas, también en palabra. Hay una conversación entre Tutmosis y la madre de Hatshepsut, si no recuerdo mal, ¿Mm? y dice así. em, vale, le dice, si estaba justo buscando, le dice Tutmosis, pero a la reina, pero ¿quién te has creído que soy, mi reina? Exclamó airado el faraón. Soy el faraón, la encarnación de Amon-Ra, Horus viviente. También eres su padre, ¿no? Espabila, le dice la reina. ¿Qué espabu? No pienso cambiarle los pañales a la niña. Gritó mientras señalaba a la pequeña Hatshepsut. Hasta aquí hemos llegado. Claro, situaciones cotidianas que te inventas, en este Claro. caso, pero son desternillantes. Claro, imagínate qué apreciación tendría en realidad la realidad histórica diferente en ese caso Tutmosis por su hija, A el ver, bebé. esto es evidente que es inventado y además está escrito así para que sea Claro, evidente que sí, es sí. inventado, pero le da un punto de humor que creo que es interesante. Un historiador de verdad, uno que la conozca esta historia a fondo, que la sepa, que se documente, etcétera, pillará chistes, pero alguien que no conozca la historia de Egipto comenzará a interesarse, porque los títulos que salen ahí del faraón son títulos auténticos. Desde El luego. hijo de Horus, etcétera, etcétera. Es un episodio de Jesús muy interesante el que nos cuentas. Vemos también, por tanto, Luis, la intención, ¿no? El objetivo al final es que la gente se enganche a la historia de una manera divertida, amena, que sea una primera piedra de toque, porque esto es una de las cuestiones que pasa muchas veces, que es complicado acercarse a la historia. Sí, a ver, la historia es apasionante. De hecho, la historia es lo que nos pasa. Nuestra vida es apasionante, toda. Y la historia le cuesta a veces explicar periodos históricos y sobre todo porque se acude mucho al libro académico. Y el libro académico, que hay libros excelentes, para un profano es un tocho, no se lee bien. Y la divulgación histórica es muy difícil de hacer. Y hacerla con humor es todavía más difícil. No es sencillo. Y la divulgación histórica es de las cosas que de verdad te empujan a una buena divulgación, te aficiona a algo. La divulgación científica, la divulgación en historia, la divulgación en filosofía o en literatura, por ejemplo. Y eso es muy necesario y muy útil. Y además divertido si está bien hecho. Hay otro de los pasajes, el pasaje de la venganza de Boudica, ese pasaje de la historia en Britania contra los romanos, en este caso en Boudica, que dice: estoy vengando la libertad perdida, mi cuerpo flagelado, la castidad ultrajada de mis hijas. La lujuria romana ha ido tan lejos en nuestras personas que no perdona ni la edad ni la virginidad. Pero los dioses están de nuestro lado. La venganza es nuestra. Nos cargamos a una legión y esta, ¿no lo veis? Está más que acojonada al vernos venir. Saben que vamos a por ellos. Ahí los tenéis, cagaos de puro miedo. No tienen escapatoria, van a morir todos. Seguidme, hermanos. Seguid a esta mujer y libraos de la esclavitud. ¡A por ellos! ¡Que no quede ni uno! ¡Al ataque! Es un toque muy interesante también, esa clave de humor. Y claro, con estos pasajes también que uno lee, que es una ficción que tú retratas, como ya hemos dicho, pero con ese Sí. hilo, con esa intencionalidad, sería también interesante, tenemos las fuentes, pero las conversaciones justo antes de la batalla. Hay cosas que nos han quedado, pero otras muchas que no, que las desconocemos, obviamente. Además, cuanto más para atrás escargamos de la historia, Luis, te pasará que hay menos fuentes.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, esto que has leído, la primera parte, y se nota, es de Tácito. Está un pelín adaptada y va adaptándose, porque Tácito decía eso. Y claro, al final, a por ellos, que son pocos y cobardes, eso ya es cosa mía. Pero empieza, o sea, empieza Tácito, lo empiezo a traducir libremente y al final ya voy yo, ya me suelto. Qué Las guay. conversaciones de la historia son muy divertidas, lo que se dijo y lo que pasa. A mí hay una que me encanta, que es la de Napoleón en la batalla de las pirámides, que es aquello de, ante nosotros, ante las pirámides, 20 siglos de historia nos contemplan y todos, oh. Y se ve que la historia real es que se subió a un carro de artillería y empezó a gritar palabrotas a sus soldados diciendo que ya está bien, a ver si lucháis, que les vamos a dar una paliza a estos, bueno, en fin, y suma y sigue. Claro, eso es interesante, el discurso oficial, el adorno oficial y la realidad que La queda realidad. registrada que nos cuentas. Hay uno de los pasajes también que te he comentado justo antes de entrar en la entrevista, un ratito antes, que yo tengo aquí apuntado, claro, una muerte a través de la letrina. Esto como, sin ser muy escatológicos, porque además das todo tipo de detalles, oye, es muy interesante, pero esto, ¿de qué estamos hablando exactamente? Luis, ¿nos puedes contextualizar de quién estamos hablando y a quién asesinan? Estamos hablando de Godofredo el Jorobado. Godofredo el Jorobado era el marido de Matilde de Canosa, pero era un marido que había sido repudiado por Matilde. Matilde era la que gobernaba en la Toscana, en el norte de Italia, se había aliado con el Papa en contra del emperador y había habido una crisis matrimonial entre Godofredo y Matilde, que aparte tenía mucho de crisis política. El jorobado quería volver con Matilde, Matilde no quería, el jorobado lo intentó con una mediación del Papa, con la mediación de la madre de Matilde, lo intentó de todas las maneras y al final el amor se convierte en odio. Empezó a correr rumores de que si Matilde se acostaba con el Papa, que es posible que se acostara, empezó a aliarse la cosa y al final Godofredo el Jorobado se convirtió en un partidario del imperio y en un feroz enemigo de su mujer. Estaba en campaña en Holanda contra unos nobles de allá que llevaban la contraria al emperador y no se sabe muy bien, de verdad, quién mandó matarlo. Maridos cornudos, el Papa, Matilde o todos juntos y aliados, no se sabe. La cuestión es que un sicario, es uno de mis crímenes favoritos y más salvajes que tengo constancia, se escondió en las letrinas, pero no no en la habitación de las letrinas, sino debajo de las... O sea, por techo tenía el agujero por donde se sienta el culo, para entendernos. Y espero allá entre la mierda con una espada. Y cuando Godofredo el Jorobado fue a sentarse a hacer sus cosas, como dicen las crónicas, le metió la espada entre las nalgas. Y Godofredo salió de allá con la espada clavada en el culo y agonizó una semana así. Madre Lo mía. mataron. Madre mía. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Lo cuentas de una manera muy humorística y que te ríes, porque yo me he reído. Pobre hombre, ¿no? Pero te ríes hace muchos No, siglos de eso. pobre hombre. Ya, sí, 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 no, tal cual. Pero es tremendo, sí, es buenísimo. Hay otro de los pasajes, hay muchos pasajes, hay muchas protagonistas en este libro, que es sobre María Pita e Inés de Bem, gallegas de armas tomar en este caso. Y voy a hacer una pequeña lectura de un párrafo, como también, pues digamos, contextualizas el marco, que es muy interesante para que los oyentes también lo escuchen. No eran reinas ni princesas ni nada por el estilo. Eran dos mujeres de La Coruña, ambas del barrio de la Pescadería. En su biografía no encontraremos ni un rey barrigón, ni matrimonios de Estado, ni clases de griego y latín, dejando a un lado la poca instrucción que podían haber recibido del párroco o de una maestra de escuela. Aunque algunas recibieron, porque sabían leer, escribir y la aritmética necesaria para llevar un pequeño comercio. Y ahí empiezas también en parte, ¿no?, a contar la historia de ellas dos, que pusieron en jaque, bueno, por así decirlo, ¿no? Estuvieron ahí contra Drake, contra Sí, el pirata, que en ese tiempo, y bueno, voy a compartir también en imagen para los oyentes que nos estén viendo ahora y también en YouTube. Ahí está sí. una de las imágenes para que se hagan una idea. ¿Esto puede ser para ti, no lo sé, uno de los episodios más apasionantes del libro? Es uno de los apasionantes.
Y aquí es apasionante porque María Pita es bastante conocida en su pueblo, en La Coruña, pero Inés de Ben no. Ahora empiezan a hablar de ella. Y entonces a mí me apasiona el dar a conocer gente que no es conocida. Porque, a ver, en el libro aparecen mujeres famosas, pero hay mujeres de las que no se conoce nada o prácticamente nada entre el público. Y es una cosa que me gusta, que se conozca gente excepcional que eso, que es desconocida. Otro de los capítulos, hablas de, estamos en el siglo XX, hablas de las mujeres soviéticas, las mujeres que estuvieron Sí, en la guerra. Una de ellas es Raskova, voy a decir solamente el apellido o el segundo o tercer apellido sí. de ella. En este caso, ¿qué relevancia tuvo su actuación? Porque estaba como en un consejo de delegación, nadie le hacía caso. ¿Cómo fue esto? Marina Raskova era una de las heroínas de la Unión Soviética. O sea, estaba condecorada como héroe de la Unión Soviética, heroína en este caso, que es la máxima condecoración que podía dar la Unión Soviética. Y la condecoraron por un vuelo de récord, que cogieron un bombardero ruso y se cruzaron toda Siberia. Estuvo 10 días perdida por la taiga, esperando a que la rescataran. Bueno, fue toda una aventura. Y esta mujer tenía línea directa con Stalin. Entonces el consejo del que hablamos es un consejo para el establecimiento de la defensa de la Unión Soviética justo cuando estaba en su peor momento, cuando los alemanes les habían dado una paliza tremenda y parecía que iba a hundirse. Estaban a pocos kilómetros de Moscú, habían perdido millones de hombres, literalmente millones de hombres en la embestida de los nazis, y esta mujer salió con la idea de, bueno, tenemos pilotos, pero son mujeres. Y propuso poner a 1000 mujeres como pilotos de las fuerzas aéreas de la Unión Soviética. Que tela. Madre mía. Es una historia muy interesante, es un personaje muy interesante también, Sí. que hemos abordado. Y fíjate que ya tenemos preguntas de los oyentes. Nos dice Aroa que yo quería preguntar si se ha quedado alguna mujer fuera, que seguro que sí. ¿Y quién fue? Alguien que te hayas quedado dejado en el tintero. Uf, muchas. Porque, por ejemplo, eh, solo en España, en los 2 últimos siglos, tenemos la guerra civil y la guerra de independencia. Y ahí hay un montón de mujeres, desde famosas como Agustina de Aragón, milicianas de la época de la República, etcétera. O sea, no, hay un montón de ejemplos. Hay mujeres famosas, Juana de Arco, por ejemplo. En la Edad Media hay muchas princesas, reinas, nobles que tuvieron acciones bélicas en un momento u otro de su vida. O sea, hay bastantes. Hay piratas en Oriente, hay mujeres guerreras en China y en Japón, aparte de la japonesa que sale, en todo lo que es el sudeste asiático también. Hay un montón. Pues hay para para un segundo libro. Sí, también. Habría. Habría para un segundo libro. No sé si está ahora mismo en uno de tus proyectos, quién Ahora sabe. mismo estoy un poco en la nube, un poco en blanco, pero sí, Pues habría. fíjate que te iba a preguntar por el futuro. A ver, proyectos, estoy en blanco, pero proyectos tengo unos cuantos, ¿eh? No, siempre, o sea, por proyectos que no quede. Tengo un proyecto de novela, proyecto de ensayo. Este es, cuando lo apalabré con mi editor, con Juan Jan Eloy Roca, del Principal de los Libros, de hecho la idea era, todas las ideas que tenía juntas las separamos en dos. Esta sería una parte, todo de mujeres, y la otra pues tengo que hablar con él, a ver qué dice. O sea, Qué bueno. hay por proyectos que no quede, por proyectos los hay. Qué bueno. Oye, ¿con qué te quedas del libro? ¿Cuál es la mayor satisfacción que te llevas al escribir el libro y sobre todo al ver la recepción de la gente? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué te quedas? Ese sabor dulce que te quedas entre los labios. Hay gente que le ha emocionado algún capítulo y que me lo ha dicho así tal cual, y eso me encanta. Cuando la gente me dice que se ha reído o cuando se lo ha leído de un tirón. Cuando la gente se lo pasa bien con el libro, en definitiva, eso a un autor le llena y acabas caminando a un palmo del suelo
de contento y alegría. Eso es así, no. Pero tendrían que decirlo ellos, no yo, si el libro es bueno o si tal cosa. Es un libro muy entretenido, muy ameno, es un libro que te acerca a la historia desde un prisma diferente. Justo aquí en el chat de Twitch hablaban de la importancia de la divulgación histórica, lo difícil y complejo que es hacer esa divulgación histórica y Sí, llegar a la gente. Yo, Luis, considero que con este libro has llegado a la gente, seguramente que haya gente que se enganche a la historia o a ciertos pasajes de la historia y además hablándonos de mujeres, ¿no? Que muchas veces digamos que han sido la cara más desconocida, figuras más desconocidas en cierta medida, Luis. Eh, Luis Soravilla, Mujeres de Armas Tomar, Grandes Guerreras de la Historia, principal de los libros. Muchísimas gracias. Ha a sido un placer vosotros enorme tenerte con nosotros lo y mismo. espero que ya la próxima vez, que siempre digo lo mismo, pero a ver si esto ya acaba y ya pues se pueden hacer las cosas como se hacían antiguamente, que es en un estudio, sentados y Sí, viéndonos. Cuídate mucho, Luis. ya me pasaréis el enlace del YouTube, ¿eh? Sí, todo te lo pasaremos. Vale, cuidaos mucho. Un abrazo muy grande. Adiós. Gracias. Adiós.